tardes a todos. Comenzamos el programa de hoy, un programa que viene lleno de novedades. Tendremos nuestra tradicional sección de cocina, como todos los lunes, nuestra sección de videojuegos, Ready Player WADA, y qué mejor manera de empezar que con la actualidad. Estamos aquí con Marto Pariente, escritor. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo, Cristina. Bueno, vienes a presentarnos la nueva novela que has escrito, la nueva novela negra, Hierro Viejo. Cuéntanos cómo empiezas a tener la idea de que es tu cuarta novela, si no me equivoco. Es la tercera en escribirse, la cuarta en ser publicada. En ser publicada. ¿Cómo empieza Hierro Viejo? ¿Cuál es la idea principal que te hace ponerte a escribir? En esta novela en concreto, esto cristaliza en 2020, estamos hablando en plena pandemia, y la idea que yo tenía era, a ver si me gusta un poco innovar, ¿no? Me gusta darle una vuelta al género, era ver si era posible crear un western crepuscular, una historia del oeste, ¿verdad? Y traerla a la actualidad, es decir, con los códigos ¿no? de la novela negra. Y ya ese es el reto quizá inicial. Y luego esto también hay que decir que uno de los personajes principales, Cobeiro, que es el enterrador de un pueblo, digamos que es su última batalla, ¿verdad? También esto tiene mucho que ver con la pandemia, cómo lo sufrimos en casa, por la muerte del padre de mi mujer, de mi suegro. Esta novela al principio pareció una locura porque se escribió durante todo ese proceso. Y bueno, ese es el germen, digamos. Todas las novelas que has escrito están ambientadas aquí en Guadalajara, que también es un plus para nosotros como provincia, que tengas esa capacidad de poder traer aquí a Guadalajara todas estas historias. Nos has comentado que se empieza a fraguar en la pandemia con un tema que le acontece a tu suegro. Me gustaría saber cómo se toma tu familia el querer plasmar esta historia y dar un poco de voz a todo lo que os pasó y al final que se convierta en una novela. Sí, no es un fiel reflejo de lo que pasó en casa, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Sobre todo esos primeros arreones de la enfermedad que no sabíamos muy bien ¿no? Pues cómo iba a salir todo. Y mi suegro, el hombre, cayó enfermo y la verdad que estuvo un mes a brazo torcido luchando con la enfermedad, cayó en coma, él aguantó el mes el hombre y lo que pasa es que no consiguió salir adelante. Y esa pequeña batalla, digamos, dar esa última batalla ante una guerra que está perdida de antemano, eso era lo que yo quería reflejar. Luego, ¿cómo se lo toma mi familia? Esto como un homenaje a mi suegro, la verdad que encantados, ¿no? Y el tema de la escritura, bueno, yo siempre lo digo, a mí me cuesta convencer a mi mujer muchas veces que cuando estoy mirando por la ventana estoy trabajando, ¿sabes? Que esto de la escritura te convierte en un ser un poquito disperso. Bueno, pero al final disperso porque estás creando, estás pensando en las próximas historias, en cómo vas a dar forma al libro. Se trata de un personaje, Cobeiro, que narra la historia de su vida, él es enterrador, pero vamos pasando un poco por todo lo que le ha ido aconteciendo en su vida y tiene que cuidar de su sobrino. Y pasa algo ahí en la historia que nos va a hacer ver pues esa moraleja que hemos estado hablando ahora mismo, pues de lo que nos pasa al fin y al cabo en la vida a todos, ¿no? Sí, te pasa muchas veces que la vida te pone frente a un espejo, tienes que decidir, tienes que también sopesar qué es lo que has hecho a lo largo de tu vida. En este caso estamos hablando de un personaje que en principio sería difícil empatizar con él, porque de joven ha sido malvado, ¿no? Ha sido una persona mala. Pero quería jugar con eso, ¿no? Pues seríamos capaces de hacer que el lector empatizase de alguna manera con Cobeiro, es decir, esta última batalla por una buena causa. Esa era la idea. Me preguntabas antes también lo de Guadalajara. Voy a aprovechar también el escenario aquí contigo para decirlo, que es verdad que todas mis novelas, hasta la cuarta, están todas ambientadas aquí en la provincia de Guadalajara, en la carretera de los Pantanos, la Nacional 320. Luego estuvimos en la Sierra Norte, toda la caída del cauce del Bornova, y en de la Encina hasta el Alcorlo. Esta última es verdad que está quizá un poco más desubicada en el sentido de que no das muchas pistas, creas un pueblo que no existe, que es ficticio, pero también todas las calles, todas las referencias son de aquí de la provincia. Esto lo hice porque quería un poco desarraigar también al personaje de este tipo de referencias, y en la que estoy trabajando está ambientada aquí también, por supuesto. Estamos ahora con Hierro Viejo, pero estás comentando que ya tienes un futuro proyecto al que ya estás dando forma. Cuando escribes un libro, en el proceso de escritura, ¿te van surgiendo esas pequeñas ideas de pues esto me lo guardo para otro libro? Sí. ¿Durante el proceso ya estás pensando en tu siguiente novela?
no estás pensando a lo mejor, no son pensamientos concretos, ¿sabes? Es una cosa como mucho más etérea, ¿no? Pero sí es verdad que vas captando ideas, vas cogiendo, a lo mejor es verdad que consigues determinados, a lo mejor, personajes o determinadas escenas que no te encajan en esta historia y las vas, como dices tú, las aprovechas para ir creando, digamos, el germen de la siguiente. Has escrito Hierro Viejo, lleva ya publicado un tiempo. ¿Cómo ha sido la acogida de la gente aquí en Guadalajara? Bueno, y supongo que también a nivel nacional. A nivel nacional, sí, muy bien. La verdad que muy contentos, se están dando los pasos adecuados. Tuvimos una presentación, una primera en Alovera. La verdad que llenamos el auditorio, encantadísimo con todos los amigos que se acercaron allí a acompañarme. Y ahora poco empezamos ya pues a movernos a nivel nacional, ¿no? Un poco con presentaciones, en este caso contigo, con entrevistas, lo cual te vuelvo a agradecer estar aquí contigo, me hace muchísima ilusión. Y la acogida, la crítica que me está llegando es muy buena. No tiene por qué gustar a todo el mundo, está claro, ¿no? Si le gusta a todo el mundo es que algo estás haciendo mal. Entonces, a ver qué tal. Bueno, aprovecho que luego se me olvidan las cosas. Así ha sido, fíjate, lleva un mes en venta y ha sido nominada a un premio. Sí, cuéntanos. Sí, ha sido nominada al Pata Negra Domingo Villar, que lo otorga un congreso que hacen en la Universidad de Salamanca, de cine negro y novela negra, y darle desde aquí las gracias que han nominado la novela, con unos cuantos autores más y grandes novelas, pero bueno, estamos ahí en la terna, ahí. Lo cual ya estar acompañado de grandes autores es el premio, claro. Eso es, ¿no? Y estaremos pendientes de si al final te acabas haciendo con ese premio por Hierro Viejo, sí, esta última novela que has escrito. También te quería preguntar sobre el proceso de escritura. Me has dicho que tienes en mente otras novelas, según vas escribiendo, se te van ocurriendo ideas. ¿Cuándo pasas página y te vas a la siguiente novela? ¿Cuándo termina el proceso con la novela que tienes actualmente? ¿Cuando lo llevas ya a la imprenta, o sigues teniendo en mente la novela durante tiempo después? ¿Cuándo pasas página y dices, ya me voy a poner a escribir otra novela, y Hierro Viejo es una novela que he escrito y ha quedado ya atrás? Pues fíjate, yo antes pensaba así, el pensamiento lógico nos dice que esto es así, ¿verdad? Que acabas con una novela, le das, ¿no?, como un tiempo prudencial para dejar de pensar en ella y pasas al siguiente proyecto. Y luego te das cuenta de que esto no es posible. No es posible porque al principio sí, ¿no? Porque al principio tienes una novela o dos, entonces trabajas sobre esa novela, la presentas, cuando te llaman a algún sitio hablas en concreto, tardas 1 año y pico en publicar la siguiente, todo esto a lo mejor ya ha pasado, ¿vale? Y ahora cuando ya vas, en este caso que es la cuarta, y se van acumulando trabajos, tienes que aprender a disociar, o sea, porque no la dejas nunca. La anterior novela, Las Horas Crueles, todavía sigo haciendo clubes de lectura, vas a algún tipo de presentación, sigues hablando de la novela anterior. La anterior a esa, que es La Cordura del Idiota, esa ha sido traducida al francés con la editorial Gallimard, salió en enero a la venta, y tienes que desplazarte a Francia, y estamos hablando de una novela de hace 4 o 5 años. Sí, que ya ha pasado tiempo y aún así es como que ese rescate, tienes que volver a empaparte de lo que es esta novela. Yo ahora, por ejemplo, en mi situación actual, pues estoy preparando charlas, conferencias, entrevistas que tienes en Francia con una novela, digo, hace 4 o 5 años. Y luego, por otro lado, estamos recién salidas con Hierro Viejo, y tienes que también pues prepararte, digamos, ¿no?, todo el material. O sea que al final te das cuenta de que no terminas de desconectar, y muchas veces tienes que centrarte en decir de qué personajes y de qué tramas estoy hablando, para que no se... Sí, para tener un poco... estar centrado en la novela en la que te toca, de la que te toca hablar. Marto, que esa no me la he leído, pero tiene también buena pinta. Ahora háblame de lo que hemos venido a hacer aquí. Pero... háblame de esta actual. Sí. Pues Marto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por acercarnos a Hierro Viejo, esta novela que acaba de salir hace poco, pero que ya ha tenido una gran acogida, como hemos estado hablando, que seguirá para todos los que no la hayáis leído. Es una gran novela negra que habla sobre Cobeiro y sobre su situación y su vida y todas las historias que ha vivido, y estamos deseando que nos traigas muchísimos más libros, ese futuro proyecto que tienes aquí con nosotros, y que también lo presentes. Pero bueno, ahora hablamos de Hierro Viejo, que es la que toca y la que tenemos que leer todos. Fenomenal, oye, muchas gracias por invitarme. A ti por venir, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con el programa ahora mismo, no os vayáis. Nos vamos directos ahora a Málaga del Fresno, porque este fin de semana acogieron la segunda fiesta de la Campiña. Hasta 11 pueblos se trasladaron allí dentro del proyecto Campiñando. Vamos a verlo.
El pasado sábado se ha celebrado el Día de la Campiña Alta. En esta ocasión ha sido Málaga del Fresno la localidad encargada de organizar este evento. Su alcalde nos explica lo que esto supone para el pueblo. Bueno, pues nosotros la verdad que estamos muy contentos de ser este año 2024 la sede de Campiñando, que es un proyecto que aglutina a muchos de los pueblos que tenemos en la campiña, y en esta ocasión que nos corresponde a nosotros ser la sede, pues orgullosos de organizar una ruta y luego pues todos los actos y eventos que se están haciendo. Agradecer por supuesto a Campiñando la organización y la propuesta de que sea Málaga del Fresno quien haga la ruta y sea la sede este año de la fiesta de la campiña. Por supuesto a la asociación que tenemos en el Ayuntamiento del Perejil por colaborar y hacer todo esto posible. El Ayuntamiento ha colaborado también un poco con la charanga y con la organización un poquito del evento, y bueno, pues la verdad es que contentos. El día de hoy se está desarrollando extraordinariamente bien, tenemos un día muy bonito, ha participado muchísima gente, estamos contabilizando pues, más de 450 personas que han venido, se han acabado las inscripciones. La ruta que hemos elegido a través de Gerard, que es el que la ha diseñado, pues es una ruta espectacular, con muchas flores, la verdad que ha sido muy bonita. Gracias también, es verdad, un poco a la lluvia que hemos tenido últimamente, y la verdad que el tiempo nos ha acompañado y hemos disfrutado de un día precioso y estupendo. Y ahora tenemos que continuar aquí con los eventos que se han organizado para los niños, y en el granero luego la comida, y yo creo que va a ser un gran día. La jornada comenzó con una ruta interpretada de senderismo de 9 kilómetros, a la que siguieron otra serie de actividades. Para Málaga del Fresno es una oportunidad la fiesta de la campiña para darnos a conocer a quien no nos conozca y ponernos en el mapa de Guadalajara. Hoy han venido a esta fiesta muchos puestos, a una feria donde convocamos a artesanos, sobre todo con productos de carácter local. Tenemos desde espárragos, que son de nuestra tierra, bollos, limonada hecha por las mujeres del pueblo, pero luego también tenemos a las amas de casa que han elaborado muchos productos artesanales de artesanía de patchwork y los están vendiendo, y luego tenemos otros puestos que vienen de otras localidades vecinas y que ponen en valor sus productos y sobre todo su artesanía, su mano de obra y el cariño que le ponen a las cosas. Aparte de los puestos, tenemos talleres. Los talleres están enfocados para todos los públicos. Tenemos un taller de jabones que se pueden inscribir desde niños y niñas hasta adultos, y la verdad que tiene mucha afluencia de gente porque suministramos los materiales en el taller. Hay una persona del pueblo que lleva la guía y luego cada uno se puede llevar a casa su jabón. Y además tenemos otro taller, que es un taller ecuestre, que también lo da Ángela, que es otra persona del pueblo, que además vive de ello. Y bueno, esto también sirve para poner en valor a las empresas locales y a la gente aventurera que hoy en día ha decidido ser autónoma, emprender en una localidad pequeña, pues creo que tenemos que arroparles y acogerles. Y bueno, pues todo esto dentro de Campiñando, que es esa madre que nos abraza a todos los pueblos de la campiña, y que estamos orgullosísimos de pertenecer a esta magnífica organización que se ha encargado de poner en valor nuestra cultura y nuestra naturaleza. El proyecto de Campiñando ha cumplido ya 5 años. A él se han inscrito 11 pueblos. Con esta iniciativa se intenta poner en valor la naturaleza, cultura y tradiciones de la Campiña Alta. Campiñando es un proyecto que lleva ya 5 años rodando por todos los pueblos de la Campiña Alta. Somos 11 ya los que formamos parte de esta maravilla, y consiste en hacer rutas de senderismo en familia, son interpretadas, por lo tanto hay ciertas paradas en las que se pone en valor lo que es la orografía de la zona, cosas que la gente no conoce, curiosidades de vegetación. Toda la fauna que tenemos, que es bastante, y bueno, ahora mismo somos, como os he dicho, 11 pueblos, congregamos a casi más de 250 personas por ruta cada vez que las hacemos, y hacemos entre 4 y 5 rutas anuales, por lo tanto pues
estamos en pleno auge y la mejor manera que teníamos de poner el broche final a todas las temporadas de Campiñando pues es con esta fiesta de la campiña, que es lo que merece nuestros pueblos, que se una la gente, que se vuelvan a confraternizar como se hacía antes, poniendo en valor productos de la zona, productos de proximidad, artesanía y la fiesta que nos gusta a todos, claro. Para que esta iniciativa se mantenga en el tiempo es indispensable la colaboración tanto de los vecinos como de los ayuntamientos. Pues mira, sobre todo por la colaboración de la gente que viene cada día a nuestras rutas, la colaboración de los ayuntamientos, que hacen una colaboración económica anualmente, que es la que nos da un poco gasolina para poder pagar todo lo que conlleva la realización de las rutas y lo que se le da de habituallamiento a los campiñantes, y patrocinadores, porque Campiñando al final no es una ruta en tu pueblo, sin más, no es una fiesta de un día. Campiñando es un proyecto anual y lleva consigo no solamente estas rutas, sino que también hacemos certámenes de fotografía, certámenes de microrrelatos y estos certámenes también hay múltiples patrocinadores, empresas pequeñas de la zona que también nos ayudan a poder sufragar todo esto. Lo que comenzó como una serie de rutas entre los pueblos ha ido creciendo hasta llegar a celebrarse el Día de la Campiña Alta como colofón de la temporada. Bueno, pues Campiñando en 2007 comenzó siendo una serie de rutas, temporadas de rutas de senderismo que intentábamos que comunicaran pueblos de esta zona, que están relativamente cercas todo, y bueno, pues a raíz de eso, de hacer rutas entre pueblos, generar una comunión entre los vecinos de los pueblos, pues ya han ido surgiendo otra serie de iniciativas, como ha podido ser esta fiesta de la campiña, los certámenes culturales y bueno, y toda la serie de cosas que tenemos en nuestra cabeza que todavía no han dado a la luz, pero que tenemos pretensión de hacer. Y bueno, las rutas, realmente lo que hacemos, o siempre hemos hecho, son rutas andando de 9-12 kilómetros entre dos pueblos de la zona o alguna circular, y lo que intentamos tener un poco especial respecto de otras rutas que se hacen por la zona es que las hacemos interpretadas. Algún vecino o compañero de la zona que tiene conocimiento sobre la flora, la fauna o simplemente las tradiciones o las costumbres del pueblo en el que estamos, pues intenta contarnos y transmitir a las nuevas generaciones y a los que lo hemos vivido o somos de la zona pero no lo hemos vivido, pues las cosas típicas de ese pueblo. Una parte importante de este día fue el homenaje a los mayores, que recibieron su reconocimiento y fueron obsequiados con productos típicos de la tierra. Qué bonito, qué emotivo el homenaje a nuestros mayores. Ha sido, la verdad, maravilloso porque ha habido una representación de un mayor de cada pueblo, alguien que ha hecho historia en el pueblo, que es una persona muy querida y ahora mismo es muy mayor. Y eso pone en valor las costumbres de antaño y el reconocimiento a saber de dónde venimos y por qué estamos aquí. Porque creo que nuestros mayores se merecen un sitio en nuestra campiña alta y también en la sociedad. Al final es una manera de reivindicar la figura de la persona mayor como alguien querido y alguien que todavía tiene mucho valor. Además del homenaje a nuestros mayores, el campiñés del año es otra de las figuras maravillosas que tenemos y que hemos celebrado hoy, el Día de la Campiña. Nuestro campiñés del año ha sido Félix Sanz. Es un orgullo porque es una de las personas más queridas del pueblo, no solo por que es muy cariñoso por su amabilidad, sino por su disposición. Es un gran cocinero. Era un reto dar de comer a casi 500 personas, lo ha cumplido. Félix, dinos, ¿qué supone para ti ser el campiñés del año y cómo te has enfrentado al reto de ser el cocinero y de ser el campiñés? Pues bueno, es un orgullo el poder enfrentarte a este reto, que de verdad que sí era un reto. Dar de comer a 500 personas, pues se te ponen los nervios un poquito a flor de piel. Pero bueno, parece ser que la cosa ha salido muy bien, que todo el mundo ha salido contento y yo estoy súper orgulloso de haber colaborado y haber podido poner mi granito de arena en este día que ha sido tan estupendo para toda la gente que ha venido aquí a Málaga del Fresno. Y como colofón a esta jornada festiva, los asistentes pudieron disfrutar de una muestra de bailes típicos de la provincia a través de la Escuela de Folclore de la excelentísima Diputación de Guadalajara.
Comenzamos esta semana la sección de salud con la médico de familia Silvia Altabás. Hoy nos vas a hablar de un fármaco que se ha multiplicado ahora mismo su uso en España, son las benzodiazepinas. Cuéntanos un poco, porque desconocemos, sabemos un poco de qué puede ir, pero poco sabemos de este medicamento. Cuéntanos qué son específicamente. Bueno, pues las benzodiazepinas son unos fármacos del grupo farmacológico benzo que se caracterizan porque producen una depresión a nivel del sistema nervioso central, o sea, lo inhibe. ¿Y para qué las solemos utilizar? Pues generalmente las usamos para patologías como la ansiedad, el insomnio, incluso para algunos síndromes de abstinencia, y seguramente muchos de nosotros hemos utilizado algún diazepam para alguna contractura muscular. ¿Cuál es el problema que estamos viendo? Como tú bien dices, estamos viendo que hay un uso abusivo en nuestro país, siendo el país del mundo donde más se consumen. Eso a mí la verdad es que me alarma bastante. Y es que se ha visto que una encuesta de las edades, que son unas encuestas que se pasan aquí en España sobre drogas de abuso y alcohol, se ha visto que en esos encuestados el 9,6% consumían, en los últimos 30 días habían consumido alguna benzodiazepina, con o sin receta, que es lo más llamativo, y un 7,2% lo consumían diariamente. ¿Cuál es el problema? Que realmente estamos haciendo un uso inadecuado de estos medicamentos, porque estos medicamentos no se utilizan para un insomnio persistente o una ansiedad persistente, se utilizan para situaciones puntuales, es decir, tratamientos muy cortitos, de a lo mejor 2-4 semanas como mucho. ¿Cuál es la razón por la que este tipo de medicamentos ha aumentado en los últimos años? Pues mira, fundamentalmente por dos problemas fundamentales. Uno, que estamos haciendo uso excesivo en relación a situaciones como la ansiedad y el estrés, porque se ha visto que en nuestro país ha aumentado mucho este tipo de patologías, entonces nos demandan mucho en la consulta el tratamiento, pues el típico, el lorazepam, ¿no? El Orfidal, este tipo de tratamientos para situaciones de estrés laboral, por ejemplo, o estrés después de la pandemia. Es que ha habido un repunte importante de este tipo de enfermedades. Entonces, por otra parte, también hay una serie de problemas con el sueño. Ahora el uso de las pantallas y una mala higiene del sueño están provocando que estemos usando excesivamente este tipo de medicamentos, sobre todo ya no solo en pacientes mayores, que es bastante frecuente, sino también en pacientes jóvenes. Eso te iba a preguntar ahora, porque el consumo de este tipo de medicamentos, pacientes mayores siempre lo ha habido, pero era menos frecuente en pacientes más jóvenes, y ahora ha habido como un boom de este tipo de pacientes con respecto a estos medicamentos. Es lo que te decía, que después de la pandemia se ha visto un repunte importante de las enfermedades mentales, sobre todo la ansiedad y la depresión, y por eso se está utilizando excesivamente estos fármacos. ¿Qué pasa? Que no están exentos de riesgos, como hemos visto con otros fármacos en otros programas. Es que realmente, ¿qué es lo que nos pasa? Que es un inhibidor de nuestro sistema nervioso, como hemos dicho, y claro, al final, eso que acaba provocando, lo que nos provoca la somnolencia, la relajación, por una parte pensamos, ay, pues es bueno, ¿no? Porque al final es lo que yo necesito, relajarme y dormir. ¿Cuál es el problema? Que afecta a partes de nuestro cerebro a largo plazo. Hay una serie de áreas cerebrales como el hipocampo y otra serie de zonas que se encargan de ¿qué? De la memoria, de la reflexión, que yo necesito que esas zonas descansen para que eso pueda ser posible. Y además afecta también al sueño REM, que seguro que lo han oído, el sueño REM, ¿no? Y el sueño profundo. ¿Qué pasa con esos sueños? Pues es en esos mismos sueños donde nuestras neuronas trabajan y, bueno, descansan, digamos, para luego poder trabajar. Entonces, ¿qué problemas tenemos con este tipo de pacientes? O sea, los que consumen excesivamente benzodiazepinas, pues sobre todo vemos que tienen somnolencia excesiva, a lo mejor por la mañana, aumenta el riesgo de caídas por la noche, sobre todo en las personas mayores, y estamos viendo problemas cognitivos, porque si te he dicho que es muy importante que esas áreas de nuestro cerebro descansen en esos momentos, si están afectadas por la benzodiazepina, ¿qué va a pasar? Mi memoria va a fallar, no voy a estar concentrado, y entonces empezamos a ver deterioros cognitivos un poquito más tempranos en relación al uso de estos medicamentos, entre otras cosas. Al fin y al cabo es cierto que son medicamentos que puede mandar un médico de familia, pero ¿cuál sería el protocolo a seguir cuando yo voy al médico, digo, mira, llevo
3 semanas con ansiedad, tengo un cuadro X, ¿en qué momento me recetáis este tipo de fármacos? ¿Cuál sería el protocolo cuando un paciente llega y te cuenta lo que tiene? ¿Cuándo decides que sí que le puedes dar este tipo de medicación? Bueno, para empezar, yo soy la típica médico muy resistente a ponerlo, pero cuando lo pongo es en circunstancias muy especiales. Te voy a poner un par de ejemplos para que entiendas. Imaginémonos que estamos en una situación de que voy a opositar, estoy súper nerviosa, tengo un examen y claro, es una situación puntual. El mes que viene me voy a presentar a esas oposiciones y estoy muy mal. No puedo dormir, no descanso, entonces por la mañana al día siguiente no puedo rendir, ¿vale? Es una situación puntual donde no voy a estar más de 2-4 semanas tomando el medicamento. O otra persona, típico, fallece un familiar, estoy en ese momento inicial del duelo donde me cuesta dormir, ¿vale? Pues esa persona también, ¿por qué? Porque sabemos que cuando ya un poquito a poco vayamos asumiendo esas circunstancias, iremos retirando ese medicamento. ¿A quién no se lo voy a poner? Pues no se lo voy a poner al que tiene problemas de sueño desde hace años. Aparte que el sueño, es importante saber que se modifica con la edad. Entonces tú, cuando te vas haciendo mayor, reducimos las horas de sueño nocturno y hay un poquito más de sueño, siestitas, digamos, por la mañana. Entonces, ese tipo de perfil de pacientes le voy a recomendar otros medicamentos. Para personas a las que se le alarga este tipo de tratamiento, supongo que será una pregunta que todos nos hacemos con este tipo de medicamentos, ¿habría algún seguimiento? ¿Pasaría a otro tipo de especialistas como psicólogos, psiquiatras? ¿Qué tipo de protocolos hay ahí? Vale, en el caso de que se prolonguen los tratamientos, es cierto, me refiero, que hay pacientes que por desgracia o por situaciones específicas de su enfermedad necesitan más tiempo de ese tratamiento, pero generalmente esos tratamientos más prolongados suelen haber un seguimiento por parte de, en este caso, a lo mejor el psiquiatra, ¿no? Hay pacientes con enfermedades más severas que necesitan benzodiazepinas durante más tiempo. Bueno, pues habrá un seguimiento específico. En el caso de que yo, como médico especialista de atención primaria, considere que debo prolongar un poco el tratamiento de esa benzodiazepina, tiene que ser bajo mi tutela en este caso. Y además, cuando lo vaya a retirar, lo voy a tener que hacer muy despacito, de forma muy prolongada, porque ese es el problema que tenemos, que hay gente que lleva 20 años tomando una benzodiazepina para dormir. Pues si pretendemos que esa persona en un mes retiremos el fármaco, es muy complicado. Es lo que has dicho, que al final pierde efectividad lo que es el tratamiento, pero es que aparte causan una dependencia en el organismo que hay que ir quitando poco a poco. Exacto, entonces para aquellos pacientes, sobre todo que están consumiéndolas a día de hoy, que sepan que es posible retirarlo, que tiene que ser siempre bajo la tutela de su médico y lo haremos despacito, ¿vale? Sin prisas. Hay gente que necesita incluso años para la retirada de estos fármacos, ¿vale? Pero que se puede conseguir y yo creo que merece la pena para evitar esos riesgos que hemos hablado antes. ¿Cuáles son los efectos o las secuelas que pueden causar este tipo de fármacos en el organismo? Pues al final, si lo pensamos, es como una droga, ¿no? A la retirada de este tipo de medicamentos me puede generar temblores, necesidad de ese medicamento y lo que te he comentado, que todos esos efectos que queríamos conseguir, que era al dormir, quedarme tranquilo, claro, a la retirada brusca de este tipo de medicamentos nos puede provocar el efecto contrario, que me venga una ansiedad de rebote, que me venga un insomnio muy marcado. Pues por eso te comento que hay que hacerlo muy despacito, ¿vale? Aparte de las secuelas o de todo lo que implica dejar el medicamento, cuando te estás tomando la medicación, en ese periodo de toma del medicamento, ¿qué tipo de problemas o qué tipo de sensaciones puede llegar a tener la persona dentro del cuerpo? Porque al final es algo que te relaja, te deja en un estado más bajito del que normalmente estás. ¿Qué le hace al cuerpo? ¿Qué tipo de secuelas puede tener a lo largo del tratamiento? Claro, pues lo que comentábamos a lo mejor al principio, como al final inhibe a nuestro sistema nervioso, ¿qué me puede provocar? Alteraciones de la cognición. ¿Y eso de la cognición qué es? Pues es, por ejemplo, alteraciones de la memoria, alteraciones de la concentración. Es una persona que tiene más somnolencia a lo largo del día, por eso nos podemos ir quedando a lo mejor dormidos por las esquinas muchas veces al principio. También me puede pasar que, sobre todo en las personas mayores, como altera esa parte, esa esfera del sistema nervioso, que a ellos les afecta mucho más que a una persona joven, vemos que tienen mayor riesgo de caídas. Entonces es muy frecuente que, por ejemplo, cuando un ancianito se cae, tiene una fractura de cadera y llegan al geriatra, al hospital,
vemos la retahíla de medicamentos que tiene y uno de ellos casi siempre es la benzodiazepina, ¿vale? Y suele ser un factor de riesgo elevado para este tipo de cosas, ¿vale? Aparte de la adicción que ello genera y demás con su retirada. No sé si habría alguna clase de protocolo a largo plazo para frenar este aumento de... Al final, desde la pandemia han aumentado un montón los casos tanto de ansiedad como de depresión, lo hemos estado comentando antes. Supongo que se habrán puesto en marcha algún tipo de protocolos que puedan frenar este tipo de enfermedades y que ayuden a las personas a no tener que tomar este tipo de medicación. A ver, yo lo ideal, claro, es una situación ideal que en nuestro caso es muy complicado porque el acceso al psicólogo en la seguridad social está complicado, la verdad, porque a lo mejor hay una lista de espera alta. Realmente yo creo que lo mejor sería más psicólogo. Me explico, al final muchas veces tenemos problemas en nuestro día a día, desde problemas laborales, problemas pues con nuestra pareja y demás, que muchas veces si sabemos coger a tiempo ese problema, hablarlo, saber enfrentarnos a él, podemos evitar el uso de este tipo de fármacos. ¿Qué pasa? Que realmente, bueno, pues tiene su coste, ¿vale? Como eso conlleva, yo muchas veces en mi consulta intento hacer lo máximo que puedo de psicóloga, porque creo que no lo soy, ¿sabes? Me gustaría que mi paciente fuera un psicólogo, pero cuando no puede permitírselo, pues muchas veces es hablar, intentar hacer una terapia, pues eso, hablar con el paciente, si pues en el psicólogo, pues terapias cognitivos conductuales y demás, pueden venir bien para evitarlo, sobre todo porque yo creo que tenemos que aprender a expresar nuestras emociones. Muchas veces nadie nos enseña cuando somos pequeños a cómo enfrentarme a la frustración, por ejemplo, que es un problema que hay mucho ahora en los adolescentes, no saben frustrarse. Entonces, ese aprendizaje que incluso se puede hacer desde muy pequeño, en plan, reconoce tus emociones, aprende a enfrentarte a ellas, a reconocerlas, pues si nosotros tratásemos desde ahí el problema, probablemente el uso de este tipo de fármacos sería menor. Psicólogo para prevenir este tipo de fármacos, pero también a lo largo del proceso del tratamiento, porque también es muy importante tener los mecanismos para poder llegar a dejar este medicamento en algún momento. Exacto, y tener en cuenta que también al final medicalizamos mucho nuestra vida, ¿no? Entonces nuestros problemas, los medicalizamos y muchas veces lo que hay que hacer es hablarlo y tratarlo desde otra esfera, ¿vale? Que es la psicológica, efectivamente. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por contarnos un poquito más sobre lo que son este tipo de fármacos, que al fin y al cabo son fármacos potentes y que pueden hacer daño a nuestro organismo si los tomamos cuando no deben tomarse. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y te esperamos en las siguientes secciones de salud, a ver si nos puedes dar más consejos sobre los fármacos que hoy en día se utilizan más y que a lo mejor no sabemos si se están utilizando bien o no. Pues nos veremos entonces. Muchas gracias. Gracias. Javi Lobo ha estado este fin de semana en el Mercadillo Motero de Fontanar. Vamos a ver qué tal se lo ha pasado y cómo ha sido ese día. Hoy nos hemos venido hasta el Club del Calvaria en Custom. Tienen un mercado solidario de segunda mano y mucho concierto. ¡Vamos con las motos! Highway to Heaven, Cristina. Hemos quedado aquí con Javier y con Luis, el presidente y el vicepresidente de este club de motos, que fíjate que se lo están pasando ya están preparando. ¡Javi, Luis! ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Menuda la que tenéis montada. Tenemos aquí montada una hoy, aquí en el Mercadillo Calvaria. ¡Vamos a conocerlo! Purpose. I'm looking for so much more. Don't leave me here searching. You're just what I'm longing for. When times are getting... Bueno, chicos, Javi, cuéntame qué es esto del Calvaria. Bueno, Calvaria es un club de motos, es una asociación motera de aquí de Fontanar. Y estamos hoy en el mercadillo, el segundo mercadillo motero. ¿Qué es lo que hacéis aquí en este mercadillo? Bueno, pues como veis aquí tenemos puestos de moteros. Tenemos también venta de motos, tenemos parte de restauración donde puedes tomar unos huevos con chorizo, un bocadillo, luego tenemos unos conciertos de música, tenemos un día completo aquí.
Es el segundo año que hacéis este mercadillo, pero ¿cuánto tiempo lleva funcionando la Asociación Motera? La asociación llevamos 3 años ya como asociación. Antes nos habíamos reunido un par de años antes, pero la asociación lleva 3 años ya reunida, digamos. ¿Cuántos socios sois? Ahora mismo somos 28 socios. Y lo que os caracteriza es que las motos son todas custom, ¿no? Bueno, hay un poco de todo. La mayoría son custom, pero también tenemos alguna trail que los dejamos entrar aquí. Sí, un poquito variado todo. Let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. Hola José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tienes preparado? Cuéntanos. Hemos preparado huevos para desayunar, huevos fritos con chorizo. Bueno, eso no tiene mucho misterio, ¿no? Y luego tenemos bocadillo. Y el nuestro es bocadillo Calvaria. ¿Y qué es el bocadillo Calvaria? El Calvaria es un bocadillo de una barra de pan enterita y lleva una base de lomo, otra base de queso, otra base de tomate y luego 5 huevos fritos encima. Madre mía. Una barra de pan, buen bocadillo Calvaria. Y luego le das una pastilla para el colesterol, ¿o no? También. Ahí con nuestra cebita fresquita. Mira, aquí vemos cómo está preparando tu pinche. Hola. José Carlos está preparando los huevos. Madre mía. Qué buena pinta. Y tomates de la Alcarria. Tomates de la Alcarria para hacerlo. Y los abarramar. Vamos con el lomo. Vamos con el lomo. A ver, lomo rico. El lomo rico. Tomate, No te he preguntado el precio, ¿cuánto cuesta? El Calvaria nos cuesta 12 euros. 12 euros. Pues está barato con todo lo que lleva, madre mía. Ah, eso te iba a decir yo. Le falta algún sitio donde sujetarlo. Esas cejas maravillosas. Venga, vamos a ponerle una tajita. Claro, yo ya lo vamos a montar. Perfecto, un Calvarian. Señoras, que de Calvario no tiene nada. Bocadillo Calvaria. Bueno, Jessica, ¿qué te estás haciendo? Pues en este momento me estoy poniendo Ohana, que significa familia. Y luego me voy a hacer otro con el nombre de mi hijo, en otro brazo, que se llama Oliver. Bueno, ya vemos que tienes algún otro tatuaje. Sí, ¿Es molesto? Cuantos. Es un pelín molesto, pero bueno, enseguida. Esto tarda nada. En un minutillo está hecho. Que te queden muy bonitos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Y tras escuchar música, tomarnos algo y comernos un mega bocadillo, no podemos marcharnos de esta quedada motera sin enseñarles estas impresionantes máquinas. Que las disfruten. Free spirit forever.
Y si os gusta el dulce, ahora el Centro Integrado de Formación Profesional nos trae una receta muy tradicional, los puches manchegos. Vamos a ver cómo se hacen. Buenos días, mi nombre es Antonio Gascueña y soy profesor del Centro Integrado de Formación Profesional número 1 de Guadalajara. Me acompaña Mireia González, alumna del ciclo formativo de grado medio de Cocina y Gastronomía, y juntos vamos a hacer una receta tradicional que son los puches. Para realizar esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes: almíbar, leche, harina, aceite, azúcar y luego, opcional, canela y miel. Y para terminar, unos picatostes. Bien, vamos a comenzar con la elaboración. Mireia va a ir haciéndola y yo voy a ir contando cómo hemos ido realizándola. En primer lugar, hemos cogido trozos de pan del día anterior, y los hemos frito con un poco de aceite. Una vez que los tenemos bien dorados, los reservamos. A continuación, vamos a añadir ese aceite de haber frito el pan y lo vamos a poner en un cazo al fuego. Cuando esté bien caliente, vamos a añadirle la harina. Se trata de hacer una especie de roux, como si fuese unas croquetas, ¿vale? Es como una especie de bechamel, pero bechamel dulce. Ahora voy a ir contándoos un poco en qué consiste este postre y por qué recibe este nombre. Añadimos la harina y removemos. Bien, mientras se cocina, para que luego no sepa crudo, os cuento un poco. Los puches también se denominan gachas dulces y es una receta muy antigua, muy clásica, que bueno, poco a poco se está perdiendo. Viene de Castilla y León, de Castilla-La Mancha también, de todos los pueblos, en la zona de Salamanca, y bueno, en la zona de Cuenca, en algunos pueblos todavía se sigue haciendo. Y bueno, aquí en el Centro Integrado de Formación Profesional no queremos que se pierda esta receta y por eso tratamos de recuperarla y enseñarla también a los alumnos. Es una receta que se hacía tradicionalmente porque bueno, es un poco lo que había en las casas, ¿no? Pues pan del día anterior, harina, agua, leche y con eso hacían pues los picatostes, y también teníamos azúcar para endulzarlo. Opcionalmente se le puede agregar miel y canela para darle un poquito más de sabor. Bien, pues una vez que tenemos este roux hecho, vamos a ir añadiendo poco a poco almíbar y leche. Los tradicionales, a mí mi abuela así me enseñó, son con almíbar, pero nosotros también ponemos un poco de leche para que le dé ese color un poquito más blanquecino, como a una bechamel. Este almíbar lo hemos infusionado con canela, anís, limón y naranja. Vale, se trata de ir añadiendo poco a poco. Por la textura que tiene, también os diré que se le llama natillas de pobre. Y como podéis observar, poco a poco van adquiriendo esa textura de bechamel. Añadimos la leche y el almíbar caliente poco a poco para que no se nos formen grumos. Si lo añadiésemos de golpe, tiene que estar muy caliente, porque si fuese frío entonces sí que se nos harían grumos y no serviría de nada. Bueno, ahora es momento de añadir un poquito de azúcar para ir endulzándolo. Un poco de canela para aportarle un poquito más de sabor. Un poco de miel.
Y de líquido, pues más o menos, como decía mi abuela, lo que admita. Bueno, vamos a dejar que hierva un poco. Y una vez que hierva, vamos a meter dentro picatostes. Estos picatostes, como os decía antes, los hemos frito en un poquito de aceite y bueno, pues es tradicionalmente también lo que se desayunaba en los pueblos cuando había pan del día anterior, pues hacían picatostes y se lo tomaban pues con la leche, con el café. ¿Vale? Ahora con la lengua, vamos a moverlo para que no se rompan con la lengua. Venga, deja aquí si quieres la varilla. Perfecto. La llevo yo. Y ya está. Bueno, aquí en el centro integrado, como podéis ver, enseñamos desde recetas muy tradicionales hasta recetas también de cocina un poco más moderna, pastelería e incluso panadería. Bueno, una vez que los tenemos, vamos a emplatarlos. Los vamos a ir echando sobre estos cuencos de barro. Vamos aquí. Ayúdate con la lengua. Venga, en el otro también. En el otro. Vamos a terminar con unos poquitos picatostes por encima. Aprovechamos que tenemos esta ramita de canela para ponerla, por ejemplo, aquí. Un poquito de ceste de naranja y limón. Y el anís. Y ahora solo tenemos que dejarlo enfriar o templar al menos para poderlos comer, ya que si no serían un poco indigestos en caliente. Bueno, pues este es el resultado final de nuestros puches. Pues continuamos el programa con esta sección Ready Player Wada con Juan Carlos, como siempre. El otro día nos estuviste comentando todos los predecesores de la Game Boy, estuvimos hablando de estos 3 aparatos de aquí y de la Game Boy propiamente dicha. Nos has traído hoy un montón de... Estos serán ya sucesores de la Game Boy por lo que estoy viendo. Bueno, cuéntanos tú y nos vas diciendo qué es todo esto que nos has traído. Sí, bueno, muchas gracias. Vamos allá. Hablábamos de la Game Boy, estamos en abril, estábamos en abril en ese momento cuando Gunpei Yokoi diseñó las maquinitas, las Game & Watch, año 80, entonces, año 79 cuando se le ocurre la idea, recordamos lo que comentamos en el programa anterior, año 80, y en el año 89, también abril, sale la Game Boy. La Game Boy que ya directamente pues puede tener aquí una ranurita de cartuchos donde cambiar cada juego. Pero es que los avances que ya venían mostrándose con las Game & Watch siguen estando aquí presentes y avances tan absolutamente espectaculares que ahora no se aprecian lo suficiente como la cruceta. Que la cruceta, que nació con la Donkey Kong de la que hablábamos el otro día, ya eran sistemas de control espectacularmente primigenios, pero espectacularmente que vendrían a lo largo ya de toda la historia del control en videojuegos. Ya podíamos subir, bajar, izquierda, derecha. En definitiva, sale esta máquina que nosotros llamamos los coleccionistas, los jugadores, la Game Boy tocha, por razones obvias, porque después saldrían, esto lo hace Nintendo hoy día y ya empezó a ponerlo en práctica entonces, sacar una primera versión, una versión técnicamente bien, que cumpla, pero después sacar un montón de versiones diferentes que los coleccionistas, como aquello de la Stacy Malibu de los Simpson, decir, ¡oh! Ahora con un sombrero, o
¿Me la cambias de color? Me la compro también, aunque en esencia es lo mismo que tenemos. Porque hablábamos de año 89, que sale esta Game Boy, hablamos de que sale la Pocket un poquito de tiempo después, en el año 96, después sale en el año 98 la Color. La Pocket, perdona que te corte, que como su propio nombre indica es para llevarla contigo todo el día, porque a lo mejor la tocha, como lo decís vosotros los expertos, era un poquito más incómoda de llevar contigo, pero la Pocket ya es para llevarla en el bolsillo, como propiamente dice el nombre. Claro, para ponértela. De hecho, una de las publicidades que salió era que salía en el bolsillo trasero del vaquero, cosa que con esto difícilmente, como no tuviéramos unos vaqueros con alforjas más que bolsillos. Bien, de hecho, a este respecto, comentar también que la Game Boy tocha, hay una anécdota al respecto, y es que hay una en el Museo de Nintendo de Nueva York que es tan absolutamente resistente que en la Guerra del Golfo estaba jugando un soldado año 90, año 91, entonces hubo un bombardeo y dijo, ¡oh! ¡Pum! Tiró la máquina, estaba jugando al Tetris, porque claro, ¿qué máquina no es un exitazo como la Game Boy y es el superventas que fue simplemente porque vino acompañada de un juego como Tetris? Bueno, pues estaba jugando ahí con su Tetris, sucedió este bombardeo, salió corriendo y cuando volvió se encontró su Game Boy carbonizada, funcionando perfectamente. Por supuesto, la estructura de la máquina se había quedado fusionada con el cartucho, y si queréis ver exactamente esa máquina, está expuesta en el Museo de Nintendo, que también es una tienda en Nueva York. O sea, de ahí viene... Súper curioso. Claro, de ahí viene esa frase de ¿por qué no hacen los aviones del material de que están hechos la Game Boy tocha? Pues eso. En esencia, pues eso, nos encontramos con que versiones que salieron a posteriori, y aunque yo estas máquinas las tengo preparadas para que veáis que esto no llevaba retroiluminación alguna, que esto era un caldo de cultivo para después vender accesorios como la Game Boy Light o la lupa para poder ver algo aquí. O sea, esto si era de noche y no teníamos una luz, no había nada que hacer. ¿Qué hacemos ahora los que queremos seguir jugando con la máquina tal cual? Hacemos mods, le ponemos una pantalla IPS que ya sí va retroiluminado, pero esto en su momento, olvidaros. En definitiva, esta máquina primigenia, esta máquina seminal, de la cual han bebido después tantísimas otras, es decir, encontramos que la 3DS, que sí que lo habrá tenido jóvenes más cercanos en el tiempo a esta generación en la que ahora estamos, parecidísima a esa Game & Watch de la que hablábamos el otro día, que podemos meter avances para lo que es Nintendo, porque insisto, ¿Nintendo qué hace? Crear máquinas que técnicamente están una generación o dos o tres anteriores, tecnología barata pero con un avance, un micrófono, una pantalla táctil, pero si algo funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? En estas ya sí que he jugado yo. Bueno, en la Game Boy esta también, que luego hablaremos, pero en esa también. Ajá. Esa ya me pilla a mí. Claro, pero bueno, que al final todo lleva su camino, todo nos dirige al lugar en el que ahora estamos, y cuando vemos estas máquinas y vemos aquellas, dices, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Y sistemas de control como la cruceta estuvieron presentes en ese año 79, seguimos con ellas y seguimos funcionando, y por favor que no nos la quiten por mucha realidad virtual que nos pongan, que al final jugar es tan sencillo y puede jugar cualquiera cuando estamos hablando de que algo es tan entendible como arriba, abajo, izquierda, derecha, y saltar o disparar o lo que fuera. Y al final nos gusta lo tradicional, porque está muy bien todo lo que tiene que ver con todos los avances que ha habido ahora, pero jugar a las máquinas tradicionales es un plus. Son jugabilidades por las que no pasa el tiempo. Eso es. Hoy día te puedes encontrar, como comentábamos en ese primer programa con Tice, y esas recreativas, que puede suceder que lleguen los chavales e intenten pasar el juego así como si fuera una pantalla táctil, pero es lo que ellos han vivido y nosotros no vivimos, que es diferente. El resto son máquinas, son juegos por los que no pasa el tiempo, pero en su momento cuando lo vivimos, en su momento cuando lo disfrutamos, todo era tan nuevo, todo era tan diferente. De hecho, pues si además nos sacaban accesorios como este intento de convertir una máquina portátil en una recreativa, o, y esto lo he traído un poco para que nos riamos,
hablando de avances o de todo lo contrario, la fotografía digital, que ni era casi ni fotografía, que ni era digital de entonces, la Game Boy Camera, que era el accesorio que se pinchaba. Que es esta que tenemos aquí. Que es esa que tenemos por allí. Parece una impresora. Bueno, pues con ese chisme tú lo ponías en la Game Boy en cualquiera de sus versiones y te podías hacer fotos. Podías hacer una especie de retoque muy rudimentario. Podías crear videojuegos con esa imagen que tú te habías sacado de ti mismo o de tu peor enemigo, pues hacías un videojuego que además es curioso porque Ball, la primera Game & Watch, que salió en abril del año 79-80, pues que básicamente era un malabarista que tenía que impedir que se le cayeran las bolas al suelo, tú te podías sacar una foto con la Game Boy Camera y convertir ese personaje, ese malabarista, en tu cara o la de tu amigo o enemigo que fuera. Y después esas fotos imprimirlas con la Game Boy Printer, que también había papel de pegatina. Es decir, podías empapelar todo con tu cara, con la cara de quien fuera, Sí, es verdad. Incluso ponerlo en la Game Boy. Por supuesto. Porque anda, que no ha habido maquinitas de estas que dices, ¿dónde está la máquina? Porque las hemos cubierto de pegatinas. Llena de pegatinas. Y háblanos un poquito más de esta, porque sí que me ha parecido muy curiosa. En esta se mete la Game Boy y se juega como una máquina de arcade. Sí, como si fuera una máquina de arcade. La historia de la cruceta es que cuando tú juegas con una mano, pues es muy difícil, por mucho que se intente, si tenemos un joystick, poderlo hacer con un solo dedo. Pero claro, al final, ¿qué quería la gente? ¿Qué quería la gente tener en su casa? Lo que veíamos en los bares. ¿Cuál era la forma más sencilla de recrearlo? Con este chisme que se introducía aquí y automáticamente ya jugábamos como si fuera una recreativa. Esta máquina portátil, que fue, como digo, un superventas, la Game Boy original, como digo, principalmente por venir acompañada de Tetris, tuvo versiones, juegos totalmente nuevos de juegos que ya teníamos en la NES, porque en esencia, insisto, vamos a hacer una versión portátil de una máquina que ya está siendo pues un exitazo. La NES, que salió en el año 83, con los cartuchos intercambiables. ¿Qué funciona ahí? Mario. ¿Qué funciona ahí? Zelda. ¿Qué funciona ahí? Pues vamos a hacer versiones súper perfectas, súper actualizadas y súper adaptadas a las máquinas que convirtieron a Nintendo en lo que hoy es, y vino todo de allí, de ese aniversario que celebramos, ese abril, en su momento, de las Game & Watch año 80, que salieron 59 Game & Watch, que esto no lo dije en el programa anterior, se vendieron aproximadamente 42.000 millones, y las Game Boy de entonces, hoy día siguen siendo cotizadísimas, porque, como digo, si se pueden hacer mods, si se puede seguir jugando con la máquina original, si siguen funcionando, como la anécdota esta que contaba de este guerrillero americano que seguía pudiendo jugar si ahora mismo tuviera su máquina. Después de un bombardeo puedes seguir hasta jugando. Podemos que al final podemos hacer lo que queramos con esta máquina. Son inmortales estas máquinas y van a seguir siéndolo porque nos dan mucho. Al fin y al cabo son máquinas tradicionales que, pues lo que tú has dicho, vamos a poder seguir jugando todas las veces que sea, podemos cambiar de juego, tenemos diferentes versiones y no sé qué nos depara el próximo programa, de qué nos vas a hablar. Hemos hablado en el anterior y en este del aniversario de Game Boy, todas estas máquinas que podemos disfrutar ahora. ¿De qué vamos a hablar en el próximo programa? Pues es bastante posible que, ya que estamos hablando del soporte físico tan atesorado por los coleccionistas, el cartucho, el poder jugar con la máquina original, porque al final hay emuladores, hay maneras de recrear en otros sistemas esa máquina con la que tanto disfrutamos, pero el soporte físico hay un momento que desaparece, hay un momento que ya no existe, y es de lo que vamos a hablar en el próximo programa, del futuro, del jugar con videojuegos que no necesitas ya la máquina, que directamente juegas en la nube, como ese Netflix, como ese Spotify, como ese... ¿Dónde estamos escuchando la música? ¿Dónde estamos viendo las películas? Si no tengo nada, ¿dónde jugamos a los videojuegos? Pues eso es lo que comentaremos el próximo día. Pues el futuro del videojuego sin máquinas. Eso es. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias. Ya sabéis, en el próximo Ready Player WADA, el próximo lunes, hablaremos del futuro de las máquinas. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros otra semana más. A ti.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Nosotros nos volvemos a ver este miércoles con muchísimas más novedades y más historias de Guadalajara y su provincia. Muy buenas tardes, disfruten del día.